Holy shit. Bienvenidos todos los amantes de la lucha libre al relanzamiento del... ¡Mira, tenemos uno! Por eso la gente es tan chévere, siempre están sobre nosotros. Bismarck, buenos días, ¿cómo estás? Acá saludando desde el nuevo canal de los Jovers, estamos haciendo un relanzamiento desde cero, justamente a 2 semanas antes del aniversario, y como ustedes podrán ver, estoy hablando como el gallo Claudio, así, chico, porque estoy muriendo de influenza, cuídense, está jodido, Alex, está jodido. Tiene que morir antes de algo, pero ya. Buen día a todos, buen día Kike, buen día Alex. Sí, ha sido dos cosas. La primera, el anterior canal nos han volado, así tal cual, ya no existe lastimosamente. Y da pena porque ya teníamos ahí todos los subs, todos los chicos ya tenían activadas las notificaciones cuando entramos en vivo, cuando hacíamos algo. Y pues bueno, al final, como siempre, ¿no? A veces toca empezar desde cero, como el Matt Riddle, que ya vamos a estar hablando de su lucha frente a 50 personas. Pero bueno, lo importante es que estamos acá, en ningún momento nos van a ver así ya desaparecidos del mapa, en especial en esta época donde tenemos 2 eventos importantes. El día de mañana uno tenemos de LLA y la siguiente semana el aniversario de Trifolds. Y pues bueno, aquí estamos nuevamente y ahora sí a darle átomos a todo. Puta, ¿qué pasó, Alex? El duende. El duende. O sea, como decía el Gus, no sabemos a quién echarle la culpa. Pensé que era Tony Khan, pero luego me he dado cuenta que cuánta página subimos con el nombre Crepa, ¿no? Así que no sé quién está remando en nuestra contra, pero tenemos que decirles que somos la hidra de 1000 cabezas, ¿no? Corten una y van a salir 4. Así que si quieren que volvamos mejor y más chingones, tienen que darnos palo, así somos nosotros. Vamos a empezar con noticias. Como decían, estamos ya de cabeza en lo que va a ser. Dice Joaquín Melgar, miren, tenemos nuevos suscriptores. Entonces, ¿quién es el jefe tribal entre ustedes? Mr. Torricos, obvio. Sí. Un collar, pero no hay. Yo te, ¿qué mierdas? Proclamo, yo te reconozco. Yo te reconozco, pero ahí está abajo. Así es, puta, así. Así. Entonces la gente de Santa Cruz ya tiene que estarnos esperando para la semana que entra. Guarnavía, tienes que estar poniendo tus calzones en remojo. Seguro lo estás viendo ahorita esto por Facebook. Noticias, señores. TKO reporta que Backlash tiene las peores ventas en la historia del evento. 39% menos que en Perth, Australia, y el rating de Raw ha caído en picada desde WrestleMania. A ver, no es novedad, ¿no ve? Esto del el cansancio de la gente después de WrestleMania, siempre caen los ratings, y ahora la gente ya está jodiendo con que Cody es un campeón aburrido, que no le están dando buenas peleas. A ver, dejen parir. Sé que les va a parecer extraño que yo le dé beneficio de duda a WWE, pero dejen parir. ¿Desde cuándo los fans nos hemos vuelto así? Desde las épocas del internet, es terrible. O sea, ya había gente que desde el día después de WrestleMania ya estaba diciendo, no, es un campeón aburrido, que esto, que el otro. Y hablando de igual de cosas ya sin sentido en WWE, cosas que nada que ver al caso, ya vamos a estar viendo el siguiente retador a Cody, que me parece una pelotudez que lo hayan puesto ahí. Ya vamos a estar hablando. El día de anoche en SmackDown han anunciado eso. Puta, no lo vi. ¿Carrion Cross? No, ya, bueno, voy a adelantar. Va a ser en el evento King of y Queen of the Ring, va a ser Cody Rhodes versus Logan Paul, campeón contra campeón. No, horrible, horrible. O sea, no digo que vaya a ser una mala lucha, o sea, va a ser una muy buena lucha. El Cody tiene su nivel, el Logan Paul tiene su nivel, pero a ver, podían construir algo más con el AJ Styles. Por algo el Meltzer le ha dado 5 estrellas a esa mierda, que es debatible entre toda la comunidad. Ya no Otros vamos dicen a hablar, que lo merece, otros dicen que no se lo merece, pero ya, o sea, podían armar una rivalidad. O sea, si bien han tenido interacciones antes de su lucha, ahora ya es como que ha sido una primera lucha de prueba para ver quién es el más pro, digamos, por así decirlo.
pero en este caso podían armar, aunque sea una rivalidad, segunda en King y Queen of the Ring, aunque sea ya sin el título de por medio, ya para salvar, y luego meterle una tercera parte, no sé, en Extreme Rules o algo, y ahí ya definir la trilogía, y hubiera sido una muy buena rivalidad. Lo han cagado, lastimosamente. Como siempre, te lo voy a buquear mejor. Siempre A te ver. lo buqueo mejor. Métele. Podían hacer el evento King of the Ring, el ganador del evento reta en la misma noche contra el campeón y que sea Gunther contra Cody. Lo podían haber salvado. Bueno, si así salva, me parece súper, pero... Cualquier no cosa era mejor a Logan Paul. Podías agarrar un indigente de la calle. Sí. Son saudíes y ustedes ya saben qué pasa cuando hay $10 de por medio. Triple H estalla contra Fightful y PW Insider en relación a las acusaciones de Drew Gulak. Primero que nada, están los fans renegando, ¿no ve? ¿Por qué ahora los de WWE tienen que hacer estos picaditos con la prensa después de los eventos? Porque le copian a AEW, pues. Fácil. En uno de estos picaditos le han dicho a Triple H qué onda con el asunto de Drew Gulak y él ha dicho, todos los programas que hacen así dirt sheets en internet son poco creíbles y una mierda. Ok. Esta es una de esas instancias en las que puede que el hombre tenga razón y nosotros siempre lo hemos dicho aquí. De hecho, a veces hasta somos parte del problema cuando nos desinformamos. Pero no puedes decirlo en tu rueda de prensa, menos cuando tienes 4 huevones pagados atrás, ¿no ve? Que luego le dicen, ay, qué linda su calva, ay, qué imponente su barba, sigue teniendo así sus tríceps. ¡Patético! ¡Mierda, me voy a morir! No grites mucho hoy día. Te necesitamos a full. Vamos a putear contra otras personas. ¡Qué boludez! O sea, ¿para qué? El asunto de Drew Gulak fue, ¿por qué no aceptas que le has hincado la rodilla a los progresistas y ya? Nadie te va a juzgar, así son los tiempos ahora. Ahora, puta, se han inventado que el Drew Gulak era un bully, que jodía a la gente en los vestidores, que entrenaba muy denso, que torcía dedos a propósito. Cuando le hagan una investigación y descubran que no había nada denso, van a tener que retractarse y eso va a ser peor. Exacto. Qué boludez. No, estamos literalmente mal. Alex, a ti te interesa esto, porque es de la facción de, ¿cómo es? De Rajatanga, de tanga fosforescente, de Tanga Mandapo. WrestleBoats reporta que Jacob Fatu aún no se ha unido al Bloodline por miedo a que le quite brillo a Solo Sikoa como líder de la facción. ¿Qué te parece? No lo negaría y con razón. El tipo ha sido fuerza dominante en MLW. Pero a ver, no es como dicen en Juego de Tronos, así, lo que está muerto no puede morir. En teoría. No, o sea, pero ¿sabes qué es lo chistoso? O sea, incluso esto le está quitando la misma credibilidad al mismo Solo Sikoa. Porque claro, o sea, ya están diciendo, ahí no, si entra otro, no los puede opacar a este que recién le estamos queriendo dar push, porque sabemos que no sirve ya, o algo así. Es que ahorita el Bloodline es una novela mal escrita y mal contada, como la segunda temporada de algo, o la secuela de algo, siempre es mala. Entonces, tienes a Jacob Fatu no debutando, ya todas las tangas han entrado, ¿no ven? La zunga, la tanga de raja, la tangalanga. Y ahora dicen encima que las dos gemelas que son las sobrinas de los reductores de cabezas van a entrar, quieren hacer así una guerra civil samoana, ¿no ve? Entre Roman Reigns y los Usos contra los tangalangas. Viejo, ya habían estirado este chicle al hastío para WrestleMania. No me jodan con Bloodline un año más, o sea, me voy a cortar los huevos. Este Bloodline debe ser algo así como ahora un DLC o un spin-off, no sé, yo lo veo así, es como que nada que ver. Yo veo más marketing que otra cosa. Continuamos con las noticias. Avance de negociaciones para que WrestleMania sea en Arabia Saudita. ¿Qué tal eso? Saludos a Carlos Álvaro Tarquino Flores. Mira, gracias a toda la gente que se está suscribiendo y uniéndose de nuevo, subiéndose a este gran barco de la lucha libre. A ver,
¿Por qué estaría mal que hagan un WrestleMania en Arabia Saudita? Porque el público no está al día, ellos han reconocido varias veces que el público no está al día y vamos a terminar viendo a Goldberg contra Cody, ¿no ve? ¿Y ustedes quieren ver Goldberg contra Cody? No, puta, es que, o sea, si bien Arabia tiene el dinero, todo lo que quiera, la WWE ahorita en este momento, es complicado por la situación que ellos tienen en cuestión política y todo. Y bueno, y si vamos a hablar como fans, los fans de Arabia son unos boludos, vamos a ser sinceros. Los fans de Backlash estaban, y de los de Puerto Rico el año pasado, estaban por encima de ellos. Y al parecer eso es a lo que está apuntando ahorita la WWE, en hacer eventos más internacionales. O sea, ya no quieren hacer tanto en Estados Unidos. ¿Y eso en qué beneficia? Bueno, le beneficia a WWE ahorita en el hecho de que, bueno, pueden expandirse más, pueden tener una expansión más hacia varios países en el mundo. Y también le conviene a AEW, porque al no tener pay-per-views en Estados Unidos, ellos pueden aprovechar y agarrar esas arenas. Pienso, ¿no? Claro, es lo que... Desde All In, creo, y también eso ha debido catapultar a que sea bien drástico en Australia y Francia. Claro, All In el año pasado, quieran o no, aunque haya retractores que digan que es un evento indie con plata y gente, puta, ha marcado un precedente. Eso ha hecho a decir a WWE, está funcionando la expansión, haremos lo mismo. Listo. Se van a internacionalizar al pedo, ¿no ve? ¿Qué cosa por dar la contra? Lo harían. A continuación quiero hacer una pequeña parada para hablar de algo. El Andy siempre dice, ¿no ve? Chequé en NXT. Y hay una facción de mierda de mafiosos como el Andy, puta, nos corregiría. Yeah. Esa facción que es como Smoke and Aces, ¿no ve? Que son unos mafiosos. Esta semana en NXT, me gusta NXT, tiene cosas locas, hay buenas peleas en NXT. De ahí han salido Dragunov, de ahí han salido el Angelo, de ahí han salido el Trip Williams, pero son una facción de heels. Lo han raptado al árbitro. Lo han metido al árbitro a la cajuela de un auto. Y en kayfabe lo han llevado para torturarlo y matarlo, ¿ubicas? Y la gente, y WWE dice, son los faces. A ver. No voy a decir ahorita la idea está súper bien, me gusta, pero o sea, es que ya no tiene lógica algunas cosas. O sea, si alguien es face, lo vuelven como heel, y si alguien es heel, lo vuelven face. Es súper raro eso. Es que no hay enfoque ahorita, literalmente. No puedes, ya no saben la diferencia. Es que se han olvidado lo que es un twinner. No saben cómo construir twinner. Los twinners son importantes, o sea, como el Swerve Strickland, como el Stone Cold. O sea, no saben cómo hacer twinners. Ahorita vamos a hablar de esto, de faces y heels y lo importante que es para la lucha libre. Y eso siempre tenemos que recordarles a ustedes. Que en el futuro van a ser bookers, en el futuro seguramente, si son fanáticos de esto, se van a ver envueltos como nosotros, que estamos cumpliendo nuestro sueño de recibir hasta guamazos. Última noticia del día, WWE no renovó el contrato de Jerry Lawler. Mucha gente cree que es la señal definitiva de que la antigua compañía ha muerto. El tipo ya estaba recontra beterraga, digamos, ¿para qué le vas a renovar? Claro, además era el cochinote. El cochinote. Claro, y esos problemas que siempre ha tenido Jerry Lawler, ¿no? Que le incomodaba a mucha gente, puta, que era un chancho de mierda, hacía comentarios, su pasado es un escándalo. ¿Qué esperabas? Viene del sur. El sur vivirá por siempre. Alex, estamos recién volviendo, así no digan nada que haga que nos tiren de nuevo. Así. No dije nada. No digan que hemos pasado por la concentración el otro día de Universitaria de Libre Palestina a tirar globos, ¿no? Así con agua, no digan cosas controversiales. Okay. Malditos progresistas, están arruinando todo. Tenía que ponerlo de nuevo. Así terminamos con las noticias y vamos a lo que va a ser el día de mañana, Lucha Ajuste, de Lucha Libre con Altura. El evento, señores, estamos a una semana de Lucha Aniversario y en Lucha Ajuste se vienen los cuartos de final del torneo 4000. Una de las peleas que nos tienen en vivo a nosotros es la que se va a dar entre el Puma Huáscar y Yana, que se han venido careando durante mucho tiempo.
Vamos a ver qué es lo que dice el Puma. Por si no nos recuerdan, yo soy el primero en clasificar en el torneo 4000. Y en estas cuartas de final no será una excepción. Así que Yana Zaimi, prepárate muy bien, porque Puma Huáscar va en serio. El Puma tiene ganas de comérselo al Liana. El Liana no sé si va a ir con backup. No sé, capaz, hasta por ahí alguien le echa una mano, ¿no? No sé, últimamente en esta sociedad le echamos mano. No digo nosotros. Para ganarle al... Sí, pero para ganarle al Puma se necesita siempre un poquito más. Es un luchador muy jodido dentro del ring. Te puede dar duro así hasta que ya no puedas más y terminas hecho bolsa ahí. Va a hacer falta una bazooka, ¿no? Para tener el Puma Thunderbomb ahí. Hablando de los Raimis, tenemos a Yana por un lado, por el otro lado tenemos a Inti. Supai le ha lanzado un reto contundente a Inti Raimi. Vamos a ver en qué términos se ha dirigido a él. Acabo de enterarme que un insecto llamado Inti pasó a la siguiente fase del torneo 4000. Mira, insecto, este domingo sabrás quién es Supai y verás y vivirás el infierno. Primero que nada, qué gran polera. Sí, ya el Supai ya es uno de mis luchadores. Segundo, la actuación de Supai en las clasificatorias ha estado epicarda. Y la diferencia de estilos, ¿no? Va a ser un high flyer contra un powerhouse que cualquier rato te puede sorprender y te puede tirar una Liger Bomb y dejarte seco. Así que va a ser una pelea a la que todo el mundo debería ponerle la lupa. Exactamente. ¿Qué tiene que responder Inti Raimi? Aquí está. Sí, señor. ¿Sabes quién es Supai? Y vivirás el infierno. Así que prepárate, poderoso. Supai, recuerda que tú ya perdiste tu oportunidad en el primer torneo 4000. Este año nada cambiará. Así que, Supai, ve afilando sus cuernos, porque yo eliminaré esta fase y yo seré ganador del trofeo dorado. Primero que nada, qué gran polera. Sí, yo ya la tengo esa, no está aquí, pero está guardada. Ahorita yo también la tengo, está guardada entre todas mis poleras negras. Y segundo, interesante que no sea Milane, ¿no? Inti, no obstante la trayectoria que tiene Supai, a veces es bueno que aunque seas face, vaya sin respeto, ¿no? A cabecear, porque en esos términos también se le ha retado. Ayer está ganando nueva actitud desde su victoria. Atentos con Lucian, que se va a enfrentar a Uru. Esta es una pelea que a mí me interesa mucho. Ay, tengo miedo. Este domingo 12 estaré en el Templo del Sol, una vez más, para entrar a los cuartos de final por el torneo 4000. Fuera de todas las adhesiones y las antipatías que puede crear Lucian por ser heel y por fregarse muchas veces con la gente, es un luchador de 5 estrellas. Nunca le he visto dar una mala pelea en la vida a Lucian. No, literalmente ha aniquilado a toda la competencia. Además, si tomamos en cuenta las peleas que ha habido donde no se jugaban campeonatos, donde no ha cambiado nada dramáticamente por situaciones que no son de su incumbencia, ¿no? Se las ha arreglado para pinear a todos los campeones probablemente, en triples amenazas, en fatales de 4. Siempre es una amenaza, Lucian. Pau, Ahayo, Rocky, el mismo Uru ya lo ha hecho alguna vez. Claro, Sí. y Uru tendrá que demostrar que no ha entrado por la ventana y esa es una responsabilidad porque lo peor que te puede pasar saliendo de una facción que era campeona
es que no puedas rubricar luego inmediatamente algo, ¿no? Con un campeonato. Exacto. Ahora, lo que todo el mundo estaba esperando, Rocky y Rem contra Luquino y su silla. Lucha no debe perderse. Este domingo, 12 de mayo, Luquino y Rocky se enfrentan una vez más en una lucha del torneo 4000. Luquino, el destino no te sonríe. Yo soy el dueño del destino. Y este domingo, en Lucha Ajuste, tú y yo vamos a ajustar cuentas. Vas a pagar caro lo que le hiciste a mi imagen y vas a pagar caro el silletazo que me diste. Kino, este domingo vas a aprender a respetar a Rocky y a mí. Por tu culpa, él no estuvo en mi esquina, pero yo sí estaré en la suya. Y te aseguro que su victoria está garantizada. Y este es un mensaje para todos los fanáticos de Luquino. Los invito el domingo a que vengan a presenciar la caída de su ídolo. Porque ojo por ojo, diente por diente, silletazo por silletazo. Vengan, los invito a presenciar la caída de Luquino y vean a su ídolo a los pies de Rocky Katari. Paréntesis. Ya lo saben. Qué buena polera igual del Rocky. No está Claro, muy buena, me gusta el diseño. Pronto en wrestlingfansolivia.com. Si les gusta ¿cómo era? Si les gusta Ataca Matraca, ya lo saben, ya han prometido que va a haber contundencia el día domingo, así que es una invitación más. ¿Qué tiene que responder Luquino? Hola lunáticos, el destino le ha sonreído a este lunático. He clasificado a los cuartos de final y voy motivado. Rocky Katari, prepárate, porque mi silla me dijo que voy a pasar esta ronda y por fin me pude convertir en el campeón 4000 dorado. Prepárate para la verdadera locura. Oye, la silla le ha dicho al Luquino que va a ganar. Estaba estudiando sus luchas del Rocky. Sí, has visto, estaba haciendo la académica. Sí. El Luquino es todo un personaje, es alucinante, es muy bueno. Hay que llevarle unas frías, creo. Sí. Tenemos que llevarle una calca, ¿no? De muñeca inflable para que le ponga la silla. ¿Sí? Sí, se ha animado. Lo está considerando. Hay que llevarle unas frías, cierto. Lo está considerando. A continuación, la historia que tiene en vilo a toda la lucha libre nacional. Uy, no. Ay. Lo que ha pasado con Spau es que parece que el muchacho ya no quiere tener el apoyo de su esquina, que es lo que le ha dado el campeonato en primer lugar, así que hemos tenido que tomar la iniciativa nosotros y le vamos a dar un pequeño baño de humildad, ¿no? Eso no significa que nos estamos separando de él, pero uno siempre tiene que aprender lecciones. Lo que no sabemos es que había habido un infiltrado, señores, en nuestros cubiles. Hay una rata. Bueno, Alex, se cagó todo por enésima vez. Hemos tratado de todo para que nadie pueda retar, para no perder ese campeonato, pero a pesar de nuestras intenciones, seguimos saboteándonos a nosotros mismos y se sigue saboteando el tipo que no sé, tiene buen corazón, ahora es face, no tengo idea y no creo que nos hayan dejado más alternativas, Alex. Vamos a tener que llamar al varón. ¿Estás seguro? Es muy arriesgado. Seguro. Mira. Ahí detalla todo. ¿Cómo? No creo que íbamos a llegar tan lejos. No tenemos otra. ¿Tienes el contacto? Cáele. Mira, el Gus es el de los contactos turbios. Soy yo. Es el momento de llamar al varón. ¿Qué demonio? ¿Cómo? ¿Tengo un beat? ¿Creí que teníamos buena seguridad? Creíamos todo.
la última vez que dejas tu equipo abierto. Le han hecho escuchar todo. Soy yo. Es el momento de llamar al varón. Así que esas tenemos. Esas tenemos. No me importa lo que estén planeando ustedes. Sangre o esa bola de babosos. No me importa. Seguiré siendo el campeón. Siempre el campeón de mucho peligroso wrestling. Y en lucha ajuste, Sangre, acepto tu reto. No te tengo miedo. Jamás lo he tenido. Y también avisarles que en lucha aniversario estaré presente. No me importa con quién me pongan o con quién no. Y seguiré siendo también el campeón. Volveré a La Paz con el campeonato. Seguiré siendo campeón y de ahí me las veré yo solas, como yo sé, como yo sabré. No les tengo miedo. Siempre he caminado solo. Seguiré después de lucha aniversario siendo el campeón. Y nos vemos este domingo en lucha ajuste. Ahí los espero. Y Sangre, prepárate bien, que te hace mucha falta. No. Bueno, el señor que quiere caminar solo va a descubrir el sábado lo lindo que es andar solo, ¿no, Alex? Nadie va a gustar. Lástima que no escuchó el mensaje completo. Ajá. No sabe. ¡Saludos! Miren, se sigue suscribiendo la gente aquí al nuevo canal. Dice Switchblade, era un infiltrado de lucha libre online que le pasó todo Spao. Saludos, señores. Parecía la mamá de Hugo. Parecía la mamá de Hugo, era la mamá de Hugo. Exacto. No sé qué estará queriendo hacer el Spawn, pero no le va a salir lo que él está planeando, porque nosotros prácticamente somos los dueños de ese título. Ya cada uno está haciendo las cosas para que este campeón sea un campeón legítimo. Y hablando de Yana. Y hablando de lealtad, nuestro buen amigo Yana. Sí. Lo he visto medio parecido, pero al que estaba escondido bajo el escritorio. No eras tú, ¿no, Yana? Nah. Me van a disculpar, yo soy paranoico, viejo. Veo enemigos en todo lado. ¿Qué es lo que tiene que replicar Sangre? Spao, ya has llegado al límite con todas tus intervenciones. Me has robado la victoria por el título de MPW. También me han costado clasificar al torneo 4000. Y si aún eres campeón, es porque te ayudaron a retener los de mucho peligroso wrestling. Ahora te reto a una lucha sin intervenciones, mano a mano, con un árbitro de verdad. Y por tu título, una lucha de último hombre en pie. Zacatecas. Dice, arriba Sangre Aymara, abajo los del SW. Qué rico. No, ya, estás troleando. Espero que estés troleando. Porque estamos yendo con artillería el domingo, con artillería de la mala. No quieres estar el domingo del otro lado, o sea, del lado que va a recibir una tunda. Así que, avisados, tú y toda la gente. Atención con esto, que esto recién llegó esta mañana. Chico Hawaii está retando una lucha titular al campeón nacional de Three Falls. Esto es interpromocional. Y Chico Hawaii es un luchador con mucha trayectoria. Esto es muy, muy interesante. Y como digo, es primicia del canal. Ajay, este reto va directamente para ti, tu amigo y servidor, el Chico Hawaii. Para este domingo 12 te desafío por tu campeonato nacional de Tripol, porque tú irás a Santa Cruz sin el campeonato, porque el campeonato se queda acá, el Chico Hawaii. Arriba los rudos. ¡Epa! Un rudo de toda la vida, un rudo clásico, el Chico Hawaii, ya lo saben, está lanzando el reto para que Spawn no llegue a Santa Cruz con el campeonato. Esa pelea, señores, Ajayu, te has equivocado, vale oro.
Ah, cierto. Él ya no me está haciendo como mira que dice que quiere ver sangre. Vas a ver sangre, vas a ver un sangre hecho bolsa, es lo que vas a ver. 12 es el día de mañana, en el segundo poste del teleférico azul, en la calle Eulert. Ahí es lucha libre con altura. Dense una vuelta, va a ser imperdible los cuartos de final. Vamos a volar revisando lo que ha sido Backlash en Francia, Raw y Dynamite. Backlash ha empezado con Kevin Owens y Randy Orton contra el Bloodline. En esta pelea ha debutado Tamatonga y ha debutado también Tangaloa al final de la pelea. O sea que los gorilas del destino están ya íntegros en WWE. Y Tangaloa la cagó, no sé si ustedes la han visto. El árbitro tenía que contar 1, 2, ha contado 3, lo ha sacado tarde Tangaloa, porque tenía ajustada la Tangaloa. Al árbitro se sacó solo, ¿no? Sí, el árbitro se ha sacado solo y ese ratito para disimular. Bueno, en la tele no se ha visto así, pero sí las grabaciones de los fans que estaban ahí en primera fila, se ha visto que el árbitro se ha botado hacia atrás y recién el otro lo ha sacado del ring. Ha sido un botch muy chistoso, pero bueno, o sea, ya tenemos Guerrillas of Destiny en WWE. Tangaloa, mejor conocido como los fanboys de WWE como el Camacho. Así que, bueno, ya está buena parte del Bullet Club en WWE. Está Finn Balor, está Gallows, el Anderson, AJ Styles, Tangaloa, Tamatonga. Ya tenemos un Bullet Club en la WWE, tenemos el otro en AEW. Puta, qué lindo. El Tangas Locas, dice Switch. Tangas Locas. El Zunga. A ver, a continuación, hay que ver. La pelea de la noche. Bayley ha derrotado a Naomi y a Tiffany Stratton en una triple amenaza. ¡Qué pelea! Yo lo que creo que ha pasado es que se han checado las peleas que ha habido el sábado en... ¿Qué se llama ese programa de mierda de AEW? En Collision. Nadie ve Collision. Nadie ve Collision. Han visto Collision y han dicho, tenemos que ponernos a la par, y los que han puteado de la pelea de Bayley en WrestleMania diciendo, ha tenido que hacer la clásica de la que estaba sentida de la pata, qué pelea. Pero la MVP, Tiffany Stratton. ¡Wow! ¿Cuándo no? La Tiffany Stratton es mucha luchadora esa mujer. Es súper atlética, súper pilas en el ring. El Alex se ha ido a la cuarta dimensión. Hasta en el nuevo canal se va a la cuarta dimensión. Pero eso sí, sí, la Tiffany Stratton es una muy buena luchadora que pinta a ser futura campeona. Yo la veo en 1 año, 2 años como campeona, si la construyen bien y si no le hacen hacer alguna cagada, si la siguen manteniendo como ahorita. Solo necesita un poquito más de interacción con la gente, un poquito más de carisma y la logra. Sí. Carlos Álvaro Tarquino Flores y el pelotudo de Warge dijo que era el punto bajo del evento. Ese tipo es un misógino. Y anda y promueve misoginia y promueve que ataquen a las luchadoras en sus redes sociales, en su canal. Pero a él no le tiran strikes, a nosotros sin avisarnos nos tiran 3 en fila. Bien. Siempre hay un trolazo, yo creo 3 trolazos. Dice Switchblade, Tiffany Stratton se va a coronar en SummerSlam, voy con todos. Deberían hacerlo ya, porque Bayley no puede durar mucho con el campeonato, no creo que el cuerpo le dé a estas instancias. Y el asunto de las cuatro Horseman, Charlotte probablemente de las 4 pueda tener de nuevo una tenura, pero el asunto de Becky Lynch también ya se les ha puesto amargo. Sí, no, en esa parte, en la parte del campeonato mundial femenino, o sea, el que es el World Heavyweight de las mujeres, la Liv Morgan va a ser la siguiente campeona, eso está cantadísimo, y después cuando la Rhea Ripley vuelva de su lesión van a armar su rivalidad, entonces ya está todo cantado para ese campeonato. Para el de la WWE de las mujeres, eso sí estaría interesante que la Tiffany sea la siguiente campeona. Porque aparte, a ver, ¿quién más hay en SmackDown así que pueda ser una retadora creíble? Nadie. Solo es la única ahorita. No veo. Habría que ver quién de toditas se corona como Queen of the Ring. A menos que se corone ella. Ahí sí también tendría sentido. Estaría muy bueno. Van a tener que subir la Sol Ruka, alguna retadora, ¿no? Que dé la talla de NXT, porque en las marcas principales no hay ninguna. ¿Se imaginan que gane la Jade Cargill? Me doy un tiro, viejo.
Me gustaría ver probablemente a Katana Chance o a la Casey Catanzaro, ¿no ves? Sacándose la mierda con la Tiffany Stratton en una pelea de Powerhouse contra Voladora. Tienen opciones, ojalá no la caguen, ojalá no la caguen. Dice Switchblade, oigan, a todo esto, ¿qué piensan de que últimamente no esté Bailey en los pósters promocionales? Se están vengando de ella por irla a ver a la Mercedes. Así es, política, fácil, facilita. Jey Uso es derrotado por Damian Priest. Jey Uso, que puta, nadie le daba por contado a Jey Uso por la pelea de mierda que tenía en WrestleMania, pero gracias, público de Francia, lo han vuelto el face más grande de la noche y lo han hecho entrar viejo a Damian Priest como el maldito rey del norte. Puta, sí. Franceses están locos. Te voy a dar duro, les he dicho, creo. Sí, o sea, una cosa que sí le doy un buen puntaje al evento es el público, que ha influido un montón, pero ha llegado un punto así donde dices, pucha, podría ser una lucha entre el Yeti y el Big Show, igual estarían... Ese es el problema, porque esa pelea entre el Jey Uso y el Priest ha sido abominable. Aún así, puta, la gente ha hecho que valga la pena. Jade y Bianca Belair le han quitado los campeonatos de pareja a las Kabuki y han cagado el tag, otro botch genial, cuando ha querido tapar novela Kairi Sane y el árbitro es ahí el boludo. Cuando cagan el tag, vos tienes que hacerte al heel. ¿Qué le tiene que decir así? No, tienes que traer a la brazuca. Sale del ring, la trae a la brazuca y la espera la Jade así, ¿no? ¿What? No, mal que se acaba eso, mal, pero... En cualquier otro evento o en cualquier otra circunstancia, si era New Japan Pro Wrestling, los fans los hacían mierda. Si era AEW, los fans los hacían mierda. Pero como ha ocurrido en este show en particular, nadie ha dicho nada, porque la gente, como les decimos, la gente nos traía en pedo, ¿no? Cantando todo el rato, mucha. Francia es un excelente público, si hicieran un AEW, un evento, la romperían, seguro, pero el problema con el All-In de Londres es que se va a volver un gimmick. Si repiten en Wembley, venga y pase, pero WWE y ahora AEW van a ir, ¿no ve? Egipto, Arabia, Roma, y eso le va a quitar continuidad a las historias. Y la lucha libre son historias, es importante las historias. Exacto, es como el Double or Nothing de AEW, todos los años es en Las Vegas, y es un pay-per-view gimmick eso, y aparte va a tener Anarchy in the Arena, otra lucha exclusiva para ese evento, entonces, o sea, no digo que esté mal, pero más variedad, por favor. Eso nomás pido en AEW. Cody Rhodes derrotó a AJ Styles. La historia de la pelea aquí es la gente cantando esa canción de mierda, ¿no? De disco. Los franceses, así. La pelea ha estado muy bien, pero lo chistoso era que cada que AJ Styles hacía un movimiento le tiraban, ¿no? La. What the fuck? No sé, son retrasados. Bueno, son franceses. Inmediatamente en Raw, al día siguiente, el día del juicio final, ha comenzado el show y ha sido eliminado Finn Balor por Jey Uso con distracción de Drew. Pobre Finn Balor. Puta madre con el Finn Balor. Más códigos QR. CM Punk llega en un auto pajero de pendeviejo. Natalia es derrotada por Io Sky. Ilya Dragunov derrota a Ricochet en una pelea de 5 estrellas. Esa sí era 5. Esa sí era 5. Esas eran 5 estrellas. Ahora yo les pregunto, aún si le han dado a Ricochet la pelea del año y le han dado el campeonato rapidín, ¿no ve? El que termina en 3 minutos, es el campeón rapidín y le han dado una pelea. ¿Ustedes no sienten que lo están enterrando a Ricochet? A mí esos premios consuelo no me alcanzan y valen borg. Él mismo ha dicho, y ahora que me vale él mismo ha dicho, me vale una mierda. Pero ¿cómo le van a dar el campeonato rapidín? ¿Cómo va a existir el campeonato rapidín? No saben, que no saben, no saben qué hacer con él, no saben cómo. A la Samantha Irving le están pushando más que al Ricochet. Sí. Si sigue ahí es por ellas, después si no, cagaría. Eso hubiera ido hace rato a volver a hacer el Res Indies. Puta, y algún pobre diablo ha puesto, ¿no ve? En X justamente,
Creo que la Samantha Irving deriva mucha atención del ring hacia ella como anunciadora. Lluvia de meteoritos, así, lluvia de caca. No se puede opinar, es la triste realidad. Ivy Neal ha sido derrotada por Zoe Stark, regular pelea. Chad Gable y Bronson Reed con intervención de Sami Zayn. Esa historia no va a ningún lado. Los que querían push para Chad. ¡No hay push! No hay push. Ya mierda, te Becky Lynch ha sido guayqueada por Damage Couture. Y la historia aquí es que Liv Morgan, me gusta que hagan estas mierdas, ubicas, porque siempre agarran y dicen a las rivales las vamos a poner como aliadas momentáneas de otro grupo más grande. Y así vamos a generar interés. No, Liv Morgan se ha bajado y ha dicho, no es conmigo, perra, te jodes, así. Muy bien. Sí, eso sí estaba bien. Muy bien, mira ahora. Dice Switchblade, sonará estúpido, pero mínimo debió aparecer con el título para su lucha con Dragunov. A ella se le ve la importancia que le van a dar, ni hablar del formato para ser retador. ¡Claro! No ha llegado con el cinturón. No, es como ese cinturón de campeón de Royal Rumble que le han dado al Braun Strowman, que incluso hasta en X ha publicado así, más de 6,000 días como campeón y contando. Puta vieja. ¡Magusmo! El mismo Ricochet ha dicho, no me interesa. Sí, a la mierda. Otros dicen que tal vez... Está bien, está demasiado frustrado. No, otros dicen que ahora con ese tweet que ha hecho, ese ex, puede que ya lo estén queriendo volver heel de alguna forma. Pero es que esa no es la forma. Creo que la WWE se ha acostumbrado a una fórmula de que a los underdogs se emputan y los vuelven heels. O sea, es la misma fórmula. Lo mismo que ha pasado con el Chad Gable, lo quieren hacer ahora con el Ricochet. No jala, si tiene que ser una transición orgánica, no lo vas a volver heel a alguien porque ha posteado su frustración claro. en las redes sociales. Quieren hacer go away hit, ¿no? Sí, no exacto. Funciona así. Ya no funciona así. Y, o sea, creen que le van a romper los huevos a la gente y luego les van a dar una amiga y la gente va a decir, ¡gracias! ¿Ha funcionado eso con Sami en WrestleMania? La gente ha dicho, ¡gracias! Así. ¿Me recuerdas esa estupidez que hicieron en Inglaterra del Will Ospreay contra Vader? Una lucha nacida por comentarios en Twitter. Lara Valkyria ha sido derrotada por Dakota Kai. Podías escuchar a la gente pedorreando en el ring. ¡Muerto! ¡Muerto el estadio! Podías escuchar a la gente vendiendo maní, así, maní. Así. ¡Fatal! Patita. Coca-Cola, café. Inmediatamente después, Gunther derrota a Sheamus en un peleón. Puta. ¿Por qué han hecho esta shit? No les estoy diciendo no me den buena lucha, por si acaso, porque la gente diga qué pendejo, que no estaba feliz con nada. ¡No! Pero ¿cómo me van a dar Ilya Dragunov, Ricochet, y luego me van a dar Gunther y Sheamus en la misma ronda? Porque son estúpidos. O sea, ahorita lo que sí rescato del Raw es que ha sido un Raw con más lucha. Sí, perfecto, me encanta. Y que sigan con este formato, aunque nos den luchas pedorras, me parece bien. ¿Y sabes qué es lo chistoso? AEW está haciendo ahora al revés, está dando luchas de mierda, cortas y historias que están al pedo. O sea, es como que se han invertido los papeles, ¿ubicas? Aún así, la pelea de Kofi Kingston con Rey Mysterio por el mismo King of the Ring la han hecho fuera del aire, porque han necesitado más tiempo para hablar de los boludos que se han vestido la Becky Lynch y el Seth Rollins para el derby de Kentucky. De eso ha hablado 10 minutos Michael Cole. Y han sacado la pelea de Kofi Kingston con Rey Mysterio. O sea, ¿ha sido como un dark match? ¡Sí! ¡Puta! ¿Para qué? ¿Para mostrarlo al Happy Rollins? Al Happy Gilmore. Mal. Dynamite. Trent Beretta ha sido derrotado por Orange Cassidy. Ha intervenido al final Don Callis y Chris Statlander. Demasiado OP. Demasiado OP está Orange Cassidy. ¿Cómo le van a hacer así? Le han hecho 2 tombstones en el ring. Le han hecho un tombstone afuera en las gradas. No lo pueden matar con eso. Y yo les he dicho, esto es tan ridículo que la única manera que lo arreglen es que salga Danhausen. Y no lo han hecho. No, vas a ver. Danhausen ahorita está en otras cosas, incluso campeón de ahorita está en GCW.
Y yo no sé qué piensan hacer con Orange Cassidy. Si lo incorporan a la familia de Don Callis, lo cagaron. O sea, Orange Cassidy nunca tiene que ser heel. ¡Nunca! Jamás. Nunca, No, sí, no, 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 no. eso sería el peor error creativo. Sí, sería, es como tratar de hacer un ligerín heel. No, ni en pedo. Imperdonable. Está pensando esto esta semana. Quiero creer que nomás todo es un cuento para que el Trent sea que entre a la familia. Ojalá. Hay que ver. No, nada raro que tal vez, o sea, yo pienso esto de la historia. Tal vez el Don Callis, todos le están endulzando el oído al Cassidy para que después la misma familia lo traicione al Cassidy, entre el Trent Beretta y listo, el Orange Cassidy más face, digamos, no sé, algo así estoy pensando. Pero volverlo heel al Orange Cassidy, no, eso no, ni cagando, no. Se anuncia Anarchy de Arena, Elite contra el equipo AEW, que son FTR, Eddie Kingston y Bryan Danielson. Ok, ya. No voy a putear con eso. O sea, hay peores cosas han pasado. Pero sí voy a putear de esto. ¿Se acuerdan cuando les hemos dicho en este show, cuando Serena Deeb estaba estrechando manos de fetitos y dándoles autitos, les hemos dicho, estos cojudos la van a meter a Serena Deeb de face y la van a cagar contra Toni Storm? Han hecho exactamente pobre Serena Deeb, viejo, ha tenido que ir a hablar. He tenido 2 conmociones y me he desmayado sin motivo en el ring. Puede que me muera peleando y nadie va a saber de qué. Y la gente, Toni, qué boludos de mierda. Heel contra heel funciona. ¿Por qué le han hecho pasar por esto a Serena Deeb? ¡Qué boludos de mierda! Ya no estamos en los 80, ya no hay bien contra el mal, ahora hay distintos tonos de grises. Puede ser. Es como decía, por ejemplo, Rush, soy el técnico más rudo. He inventado nuevos conceptos. ¿Se acuerdan de Stone Cold cuando saca su almohada y se duerme cuando estaba hablando Lance Storm? La gente estaba así, la pobre Serena Deeb, me voy a morir, y la gente, boring. Y en Toni Canadá. Storm está muy caliente. No pongan a nadie relevante con Toni Storm, por lo menos en un mes. Toni Storm se va a comer a quien sea, bromeando. Sí. Hace una boludez. Sí. Lo único que estoy esperando de la historia es que la que posiblemente le quite el título va a ser la Mariah May. A esto están apuntando. No sé cuánto lo estiren esto, pero a eso van a apuntar. Porque ya están entrando ahora en la historia del triángulo lésbico con la Mina Shirakawa más, entonces. Exacto. Mariah May ha masacrado a Harley Cameron, ha entrado Mina Shirakawa, pero no ha habido pico, así que todos los Sims se han quedado con la decepción. Christian Cage, el patriarcado y la embajada mongólica le han hecho el chascout a Swerve Strickland, viejo. Ahí está, ahí está el chascout al Swerve. Luego Rocky Romero ha sido derrotado por Jay White y ha perdido la posibilidad de retar por el título de tríos. Esa es la manera en la que tienen que utilizar a los luchadores mid-carters. Ricky Romero lo ha hecho lucir bien a Jay White. ¡Fácil! Jericho y Big Bill han derrotado al talento local y de alguna manera creo que este gimmick podría jalar. Maldito Jericho de mierda, viejo. ¿Lo va a hacer una vez más? No, estás mamando. ¿En serio? Viejo, me ha gustado la promo que ha habido después de la pelea. Lo va a lograr. Viejo, hay que ver. Buena onda. Para terminar, lo que pasa el miércoles con Hook. Eso. Han debido renovar esta semana, han debido tomar las negociaciones y ha debido renovar el Hook con AEW. Claro, va a ganar el campeonato de regreso, no estaría mal. Adam Copeland derrota a Brody King en el main event en una pelea que ha sido infernal. Y ahora no sé qué opinen ustedes de esto. A mí me gusta que Sting, me gusta que Edge vayan a esta compañía y demuestren que todavía tienen interés, tienen aplomo, pero oye Edge,
No todas tus peleas tienen que ser suicidios artísticos. Viejo, por favor, bájale. Al Snow ha dicho, AEW está a semanas de que se les muera alguien. Puta, Edge ya me da tuca, viejo. Me da cringe. Cuidado, terminamos haciendo una copa a los muertos. Ay, puta. Digo, otra copa Owen Hart inventada. No hay necesidad de meterle a ese level, Gus. ¿Qué opinas? No, mucha, es que o sea, no lo digo que les estén obligando, porque no creo que sea eso. Sería muy imprudente de parte de la empresa. Yo pienso que es la misma, el mismo desquite de los luchadores, porque, digamos, si hablamos del Edge en WWE, tenía su nivel todo, pero no era tanto así. Y seguramente es algo que él mismo está queriendo hacer. Y el hecho de que sea una leyenda, que tenga cierto peso, tal vez le están permitiendo, pero bueno, ya él también tiene que bajarle de huevos, ¿no? Un cacho, porque va a estar jodido. Pero fuera de eso, si hablamos de la rivalidad que tiene ahorita el Edge con el House of Black, no estaría mal que el mismo Malakai le quite el título TNT. Ya es hora de que el Malakai tenga un título individual. En Double or Nothing se van a enfrentar, creo, ¿no? No recuerdo. Sí. No estaría mal que le quite el título y así ya el Edge estaría sin título. Y el Christian obviamente va a perder contra el Swerve, y después de eso en el All-In que se retiren el Edge y el Christian en una pelea 1-1. Ahí está, les estoy dando ideas, carajo. Bien buqueado, bien buqueado. Nadie nos paga por eso, así que. Nadie nos paga para buquear, carajo. Y como dice Switchblade, manden otro lado a Hook, vas a encasillarlo al FTW. También, buen buqueo. Eso sí es cierto. ¿Cómo somos los fans, pero no? Hace el spot con el Brody King de la mesa que ha hecho con Mankind y la gente, we want fire, puta, que somos una mierda. Pero bueno, un aspecto más por el cual este negocio es bastante hermoso. Gracias a todos ustedes por compartir el relanzamiento de este canal. Siempre comentarios, siempre visitas, nunca nos van a tumbar. Pueden freírse los huevos denunciando lo que les dé la gana. Vamos a estar aquí forever, así como el Homero, vamos a rockear forever. Gracias por estar, Gus, con nosotros. Gracias, Alex. Bueno, gracias, chicos, gracias a todos los que se han unido a la caja de comentarios. Y me gusta la respuesta que ha tenido. Estamos empezando desde cero y ya tenemos un montón de gente acá en los comentarios. Para la siguiente, para la previa de Lucha Aniversario, tiene que arder esa caja de comentarios. Y los que puedan, puta, váyanse a Santa Cruz, tenemos que reventar el lugar. Y pues bueno, haciendo un poquito de spam para todos, un cachito, para todos los rockeros, metaleros, así que están en el grupo, en el chat, todos esta noche aquí en la ciudad de La Paz, concierto de Warcry, a las 7 de la noche se abren las puertas, y los que estén, digamos, en otras ciudades y quieran ir más cerca, mañana en Cochabamba, en el Salón Heroínas, igual 7 de la noche, así que los espero, yo voy a estar tocando ahí, voy a abrir a la banda, ya que es un sueño que he tenido desde hace tiempo. Entonces, bueno, mañana lastimosamente no voy a estar en Lucha Ajuste, pero bueno, ya saben, denle palo al Spau para que no se haga al pendejito, ¿ya? De hecho, el Peón Varón es nuestro Peón. Warcry el día de hoy en La Paz, Warcry el día de mañana en Cochabamba, el día de mañana Lucha Ajuste en LLA. Y la semana que viene, atentos, tenemos Lucha Aniversario, todos los videos, momentos clásicos de Lucha Aniversario, entrevistas, va a ser un Go Home Show legendario. Ahora sí, Mr. Torrico, mándanos a casa, papi. Muy bien, hemos llegado hasta este punto. Kevin, nos vemos esta noche, hermano. Muy bien, hemos llegado hasta este punto en un nuevo reinicio. Ya tengo mis sospechas de quién fue, pero ya no me importa a estas alturas. Quieren congraciarse con vernos caer, no les va a funcionar. Conmigo, con nosotros, no. Bueno, estamos a un pasito de una semana de tal vez acabar una historia que casi un año. Y literalmente de que sanen mis heridas. Con tanto golpe. Así que nos estamos viendo mañana en Lucha Ajuste y la siguiente semana, a nuestros fanáticos de Santa Cruz, nos vemos en Lucha Aniversario. Así es, gente. Bye.